Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En la segunda vuelta y después de 17 meses de gestión, el presidente candidato Daniel Noboa logró la reelección con 1.28 millones más de votos que en febrero, donde apenas superó a Luisa González por 16.746 votos. ¿Cómo se explica este apoyo masivo al presidente Daniel Noboa? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Gustavo Ich, analista político. Qué gusto, Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Esta vez el líder de Acción Democrática Nacional consiguió quedarse con la victoria en 19 provincias, es decir, logró quitarle terreno al correísmo en 5 jurisdicciones: Guayas, El Oro, Santo Domingo, Imbabura y Orellana. ¿Cómo podemos explicar este cambio de apoyos en provincias que se marcaron como correístas en la primera vuelta? El correísmo en general ha tenido una participación que, sobre todo en los balotajes, suele duplicar la votación que llegaban a tener en primera vuelta. Lo que ocurrió ahora tiene mucho que ver con el tipo de campaña, el tipo de estrategia política y de comunicación que se desarrolló por parte de los dos binomios. Fue una campaña virulenta. Técnicamente no fue ni siquiera solamente una campaña negativa, fue una campaña sucia. Entonces, eso... ¿De lado y lado? De lado y lado. De lado y lado. O sea, uno puede revisar las publicaciones que tienen credibilidad, evidentemente, sobre las declaraciones de cualquiera de los dos y de las personalidades que giraban alrededor de estos dos candidatos, y se va a dar cuenta que aquí no hay forma de declarar que uno no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó en la estrategia de comunicación. Ahora, adicionalmente a esto, la Revolución Ciudadana y más que solamente su candidata cometió algunos errores muy, muy fuertes las últimas 3 semanas de la Eso justamente era clave, porque muchos nos preguntábamos, ¿qué sumó más para el resultado? ¿Sumó más los aciertos de Daniel Noboa o tal vez los desaciertos de Luisa González en términos de campaña? A ver, hasta más o menos un mes y medio antes del balotaje, había todavía un empate técnico entre los dos. O sea, había un tracking que se estaba haciendo diariamente por parte de varias empresas y eso era lo que señalaban. La estrategia de campaña del presidente tuvo algunas fortalezas en el sentido de posicionar temáticas que son muy difíciles de responder por parte de los opositores, de aclarar por parte de los opositores, y que tienen que ver con temas absolutamente sensibles para el país. En cambio, la candidatura de Luisa González se aferró a ese dogmatismo, a esa polarización que no tiene resolución aparentemente en este país. Y esos temas, por ejemplo, el de la dolarización, el tema de que este país podría convertirse en una nueva Venezuela, el tema de que se van a generar, si es que ganaba Luisa González, unos grupos a nivel barrial que iban a ser iguales a estos grupos casi paramilitares que operan en Venezuela. Fueron narrativas muy, muy fuertes que, como decía, no podían ser contrastadas dado el vértigo de la campaña electoral. Y de hecho, el mismo Rafael Correa, el señor Ricardo Patiño y la asambleísta Paola Cabezas, entre otros, fueron los mejores comunicadores de la campaña de los mejores estrategas. Sí, pues porque lo que dijeron públicamente sobre la dolarización y sobre estos temas generaron esta respuesta en un porcentaje de personas que todavía estaba en la indecisión. Siempre ha habido indecisión, Gisela, en las elecciones ecuatorianas. Desde 18 años acá, no es que todo el país está dividido y está polarizado. Esa es una falacia. Lo que ocurre cuando hay eventos electorales, siempre
encaja dentro de quienes tienen estas posiciones irreconciliables, y existen un porcentaje que varía entre el 34 o 37% de gente que eventualmente puede estar en este caso con el correísmo y gente que no, o gente que puede estar con cualquiera de los opositores y gente que no. Es decir, esa indecisión es la que migra cuando hay balotaje. Pero entonces no es que necesariamente hubo una migración importante de votos del correísmo hacia ADN. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí también, porque si vemos al final del día, a Luisa González la abandonan. La abandonan los cuadros más representativos de esa organización. Es la que se queda con el mensaje del fraude junto con Rafael Correa, que es una persona que en realidad le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño a la política. A su propio partido. Exactamente, a su propio partido. Si nosotros miramos hacia atrás, se puede evidenciar que hay una corriente que habría pensado o habría tratado de cambiar al interior de la Revolución Ciudadana esa lógica tan negativa, ¿no? Marcela Guiñaga, el alcalde de Quito, tanto así que son figuras súper representativas. El alcalde de Guayaquil, la prefecta de Pichincha, tanto así que el alcalde de Quito puso sobre la mesa, es evidente, que la presencia de Rafael Correa no debía estar en la campaña, y por eso Rafael Correa desapareció de la campaña de la alcaldía de Quito y le fue mejor al alcalde Pavón, al alcalde Muñoz. Eso fue absolutamente evidente. Ahora eso no ocurrió. Y le pasó factura también a Luisa González. Pero usted dice, no estamos hablando de de que estamos divididos en un bipartidismo, ¿no? Pero, los resultados no hablan tal vez de un apoyo mayoritario a Daniel Noboa o de un apoyo mayoritario a que no vuelva el correísmo. Pienso que es un apoyo a que lo que había ocurrido y lo que se había puesto en la narrativa de esta campaña electoral ejerció una influencia muy fuerte a partir del miedo. O sea, la gente que había tomado una decisión, pero que era un voto blando en relación a lo que pasó en la primera vuelta, tuvo un tiempo para pensar qué podría pasar en cualquiera de las dos circunstancias, entendiendo que estaba siendo informada desde redes sociales y desde medios de comunicación, y en el caso de muchos medios de comunicación hubo un alineamiento casi explícito frente a una de las dos campañas, ¿no? Es decir, muchos periodistas y muchos medios de comunicación optaron abiertamente por apoyar a una u otra candidatura. En esas circunstancias, en medio de una crisis multidimensional como la que tiene el país, con una visión tan distinta en las propuestas de ambos candidatos, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la economía, qué va a pasar con los sectores estratégicos del país, se va a entregar el campo Sacha, qué va a pasar con la extracción minera, qué va a pasar con la privatización de estos sectores, con telecomunicaciones. Era un tema clave, porque a partir de ello se genera inversión pública. ¿Qué va a pasar con la seguridad? O sea, las señales que se dieron al final de la campaña no fueron suficientes para decirle a la gente, esto va a tener una estructura, esto va a tener ya un manejo absolutamente claro, consistente, y no en Pero medio de entonces sí hay un país críticas. que está dividido entre dos opciones, porque muchas veces yo me preguntaba, estamos frente al resurgimiento de un nuevo anticorreísmo, porque parecía que se iba desapareciendo ese anticorreísmo radical que había antes, ¿no? Pero parece que resurge un nuevo anticorreísmo, o tal vez estamos frente al nacimiento de un novoísmo. Este es un fenómeno regional. ¿Sí? O sea, tuvimos un momento en el que casi toda la región estuvo manejada por lo que se llama el socialismo del siglo XXI, salvo muy pocas excepciones. Ahora está ocurriendo lo contrario. Si regresamos a ver Argentina, vamos a ver lo que va a ocurrir en Colombia, aquí en el Ecuador, efectivamente, por citar solamente algunos ejemplos, lo que pasó en El Salvador y todavía se mantiene. La política siempre es dinámica. Cuando una propuesta de campaña no se cumple, cuando una promesa de campaña le pone al país en medio de esta circunstancia de estar obligado a tomar una decisión, pese a que hubiese querido que otros fueran los candidatos, ocurre lo que tenemos ahora mismo. Después de 18 años, la gente seguramente se preguntó,
tenemos más empleo que antes, tenemos más seguridad que antes. Tenemos más inversión que antes. Nuestro aparato productivo, nuestros agricultores, nuestros emprendedores, los industriales, los comerciantes están mejor que antes. Y la respuesta al día de hoy y al día del balotaje fue no. Entonces, es gente que se dio cuenta que el odio no nos ha conducido a nada. Y yo me quedo con el mensaje de la vicepresidenta electa. Muy bueno. Si nosotros como ecuatorianos, incluso los ciudadanos, no se diga a los políticos que tienen una enorme responsabilidad en medio de todo esto, siguen diciendo que este país está dividido y que la única opción es A, porque la opción B puede devastarle al país y lo mismo repiten los otros, este país no tiene solución. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que se toman precisamente en estos campos que son tan sensibles que acabo de mencionar, entre algunos otros, y que tienen que ver con la salida que el país necesita y que no va a ser muy sencilla, porque tenemos un país supremamente endeudado, un Estado supremamente endeudado. Los recursos que han venido al país últimamente han sido utilizados más bien para pagar la deuda y no para promover inversión pública o privada de calidad. Se han generado varias denuncias sobre malos manejos en estos sectores estratégicos, es decir, no va a ser sencillo gobernar. Para cualquiera de los dos que hubieran ganado, no iba a ser sencillo. Sí, y bueno, y hablando del mensaje de la vicepresidenta electa, la señora Pinto, realmente nos dejó a muchos con una buena sensación. Sí. Creo que fue un nuevo golpe al correísmo también y a ese afán de dividirnos como país, ¿no? El decir, no, aquí nadie los va a enterrar, aquí gobernamos para todos, porque eso era lo que esperaba, creo, tanto el electorado correísta como el electorado que votó por Daniel Noboa, digamos, ¿no? Diciendo, no, o sea, aquí no nos tienes que gobernar a todos y ayudar a todos, ¿no? Porque ya dejemos la división. Creo que fue un mensaje que a todos nos caló muy profundo y nos dio paz y tranquilidad. Así es, y un tema ahí, la política se mueve no solamente a través de discursos, de retórica, de publicidad, de redes sociales, se mueve a través de los actos. Acciones. En política no existen acciones, no existen cosas que la gente pueda mirar, que la gente pueda saber que están siendo desarrolladas en su provecho. La política deja de existir como tal y se convierte en este escenario de disputa permanente. Prometiste tal cosa, no lo cumpliste, entonces voy a pensar en otro lado. Pero aquí hay una responsabilidad no solamente de los políticos, hay responsabilidades de los organismos que están detrás de las campañas electorales, los jueces electorales del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, las funciones del Estado y, por favor, la misma ciudadanía. Exacto, ahí estamos también nosotros como actores principales de lo que nos sucede en el país. Se me acaba el tiempo, pero sí, no quiero quedarme sin preguntarle sobre lo que va a pasar en la Asamblea Nacional, el futuro de una asamblea que también marcó la división, bipartidismo que está controlando ahora la Asamblea Nacional. ¿Considera que veremos una migración masiva de asambleístas del correísmo hacia ADN? Yo creo que va a haber un fraccionamiento, no sé de qué nivel. La Revolución Ciudadana en las últimas 3 elecciones, en lo que tiene que ver con el legislativo, siempre ha tenido el bloque mayoritario. Y las alianzas se producen en función de la fragmentación de tantas organizaciones que compiten, incluso a la presidencia. Pero cuando hay elecciones generales, a sabiendas de que no van a ganar, que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia, tienen cuadros y fomentan la posibilidad de llegar a la Asamblea. Porque en la Asamblea están representadas todas estas fuerzas políticas, algunas con tradición, algunas con historia, algunas con conocimiento y otras que aparecen siempre cuando hay elecciones, porque hay una dinámica que pasa en todos los países, pero donde hay democracias más maduras, esta transacción entre lo necesario políticamente para la supervivencia de una organización y lo necesario para un país, para una comunidad, para una localidad que puso en su curul a un asambleísta, debe definirse de mejor manera. Por ejemplo, no se puede hablar de una constituyente si es que no se reforma el Código de la Democracia, pero necesitamos saber hablar de los partidos tradicionales ya prácticamente no existen, ¿no? O sea, ya que el Partido Social Cristiano está muerto prácticamente, hasta el duro golpe que se le ha dado a la Revolución Ciudadana también nos dice
Que Por supuesto. queremos algo nuevo. Es que, como decía, este es un fenómeno global, no solamente regional. La incidencia de las redes sociales, de la comunicación digital, la emergencia de nuevos perfiles de líderes que no repiten los mismos discursos y que se conectan con otras generaciones de votantes que antes no participaban en las elecciones, lo está cambiando todo, porque esa es una dinámica que tiene un vértigo en el cual el desarrollo de las instituciones y la percepción de los mismos actores políticos va demasiado lento. Entonces, hemos visto lo que ha pasado cuando estos líderes de organizaciones tradicionales pretenden posicionarse en las redes sociales. No saben cómo hacerlo. Están perdidos completamente. Realmente y quedan en ridículo, hasta vergonzoso lo que suelen hacer. ¿Por qué razón? Porque no entienden la lógica de estas nuevas generaciones y la ampliación de la tecnología que está globalizando la política desde una manera muy diferente a lo que ocurría poco Aunque no tiempo sé atrás. si para bien o para mal, pero ese es otro tema de conversación. Depende de los ciudadanos. Sí. Va a Así depender es. de los ciudadanos, Gisela. Seamos más selectivos también en lo que vemos Ojalá. en redes sociales. Ojalá. Yo le agradezco mucho, Gustavo. A usted siempre por su invitación. Nos acompañó Gustavo Ich, analista político. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Con